que en la clase pasada habíamos visto lo que era una creación de componentes simple. En esta vamos a seguir con los componentes, pero componentes que son parametrizados. Es decir, como en el caso de las puertas, que ustedes pueden escoger y dar el ancho de la puerta o el alto de la puerta, ¿no es así? Entonces uno puede decir, no, yo quiero una puerta de 70, y entonces escogen tres opciones que tienen ahí la puerta de 70. O sencillamente, si la puerta es de una medida de 74 y no existe, ustedes pueden tener la posibilidad de editar, entonces pueden editarle el ancho y la altura. Entonces, esos son componentes que están parametrizados. Parametrizado quiere decir que yo puedo controlar cuáles son las medidas específicas que yo puedo modelar. Entonces, para eso entramos en Revit. Le decimos, entramos aquí en familia. Pero antes de entrar a las familias, voy a hacer, porque casi todo esto se basa en los planos. Entonces voy a decir nueva familia. Y vamos a coger en masas conceptuales la mamá de toda la familia, que es la masa métrica. Masa métrica es igual que lo que vimos nosotros, que eran, la vez pasada nada más eran dos planos verticales y un plano horizontal que no se veía. Pero en este caso, la masa métrica tiene tres planos de proyección principal, ¿sí? Los tres planos que uno trabaja con la geometría o con arquitectura. El plano horizontal, ¿no es así? Un plano frontal y un plano de perfil. La ventaja es que yo puedo dibujar en estos tres planos independientemente. Lo que a veces en el tablero de Revit, de modelación de arquitectura, a veces es difícil trabajar un plano. Entonces, digamos, si yo quiero dibujar un plano, quiero dibujar un círculo en mi plano horizontal, yo nada más toco el círculo, ¿sí? El plano, perdón, donde voy a dibujar, y dibujo un círculo. Entonces ustedes se dan cuenta que esto es un círculo, porque si yo muevo el plano, lo pongo así perpendicular al observador, se ve como una línea. Y si lo bajo, veo un círculo completo, ¿no? Así. Si cojo y voy a trabajar en el plano lateral derecho, primero tengo que tocar este plano y después decirle que voy a hacer un círculo aquí. Y volvemos a comprobar. Es decir, cuando uno está trabajando en 3D, tiene que ir a esta forma y darle vuelta, porque a veces uno cree que está dibujando en el mismo plano y está dibujando en otro plano totalmente diferente. Entonces aquí nos damos cuenta que si yo lo pongo así, este plano se ve como una línea, lo cual dice que si un plano se ve como una línea con respecto a otro plano, ese plano está hecho perpendicularmente. Si lo ponemos así, vemos que los dos forman, si lo pudiéramos poner, diríamos que estos planos están perpendiculares porque los dos se ven como líneas perpendiculares. Y en el tercer plano, decimos que voy a dibujar también un círculo. Y ya nos damos cuenta que los tres planos, tenemos tres círculos que están en posiciones diferentes en el espacio. El uno está en el plano horizontal, hay dos que están en el plano vertical, pero uno es frontal y el otro es un plano, lo que llamamos lateral. Yo puedo irme perfectamente al nivel de planta y poner un plano auxiliar.
Si toco este plano, quiere decir que también voy a trabajar en este plano, ¿no es así? Entonces yo puedo poner todos los planos que yo quiera. Y estoy trabajando en un plano que es auxiliar. Nos damos cuenta porque al trabajarlo, fíjense que ese plano que hemos puesto ahora es perpendicular al plano horizontal, pero no es perpendicular a ninguno de estos dos planos que están aquí. Entonces yo puedo dibujar lo que yo quiera en estos planos. Entonces en esto se basa, por eso le puse este plano auxiliar, porque cuando entremos a la modelación de edificios es mucho más fácil. Archivo, cerrar. Y vamos a entrar ahora sí, familias nuevas. Y voy a entrar a una familia que se llama la que entramos la vez pasada, el viernes pasado, que es mobiliario métrico. En mobiliario métrico nada más aparecen los dos planos estos de aquí. Primero, unidades de medida. Dos posiciones decimales, aceptar y aceptar. Entonces, cuando yo quiero hacer una familia métrica, tengo que poner unas medidas a unas distancias que tengo que controlar. Así como dice que el marco va a tener 1 metro, va a tener 90, tenemos que controlar. Entonces, ¿cómo controlamos esas medidas? Por medio de los planos auxiliares. Entonces le decimos aquí crear un plano de referencia. Le decimos que voy a crear un plano de referencia aquí. Y otro plano de referencia a la misma distancia de esta. Entonces voy a tocar este plano y le voy a decir que a partir de esta línea me haga un plano igual acá. Crear un plano de referencia y lo mismo, este plano lo voy a hacer igual, o bueno, no importa, como ustedes quieran hacerlo. Crear un plano de referencia aquí. Entonces, cuando se trabaja con, ¿cómo es? Con medidas y con intersección, es decir, puedes ver cosas indeseables, que si yo trabajo la mesa aquí, la mesa tiene que ser equidistante con el centro, para que cualquier deformación siempre sea a la derecha y a la izquierda. Entonces, para eso decimos necesariamente en todos los planos que uno hace que son paramétricos, tiene que decir que todas estas medidas deben de ser iguales en el plano que estamos hablando. Entonces aquí dice que 84 y 1.37 no son iguales y yo tengo que ponerle que son iguales. Y esa igualdad no la podemos quitar. Tenemos que decir que esa igualdad se mantiene, porque si dejamos aquí y le quitamos la igualdad y ponemos medidas, él va a conservar las medidas que tiene. Entonces, ojo con eso. Y esta de aquí de aquí son iguales, pero eso no interesaba, porque así como hicimos esta, decimos que estas son iguales. Entonces, parametrizar quiere decir que estas medidas yo pueda controlar la medida que hay de este plano a este plano y la medida que hay de este plano a este plano. Entonces, cuando parametrizamos, lo que hacemos es que ponemos una medida. Quiere decir que esta medida es 2.74 y esta medida de aquí es 1.12. Entonces yo quiero decir que esas medidas sean parametrizadas, que cuando yo llegue, hagamos como en la puerta, esta medida no es de 2.74, yo quiero que esta puerta sea de 2 metros por 1 metro. Entonces lo que hacemos es que cuando tenemos esto de aquí, medidas, y tenemos esto igual, y los 6 planos, los 6 planos que tenemos, tocamos sobre la medida de aquí. Entonces fíjense
que el dibujo aquí dice cargar proyecto y cerrar. Cargar en el proyecto, cargar en el proyecto y cerrar. Cuando yo estoy en un componente de familia y toco esta medida, esto me cambia y me pone lo que son los textos de etiqueta. Y aquí aparece como si fuera una calculadora. Entonces, si yo toco aquí en la calculadora, me dice propiedades del parámetro. Entonces ya estamos, que esa medida la vamos a parametrizar y sentamos del parámetro y le voy a decir que eso es el largo de la mesa. Que esa medida nos va a comentar y esto cambia y pone que el largo es igual a 2,74. Pero fíjense que ya nos puso una fórmula matemática, que el largo es igual a 2,74. Lo mismo hacemos con esta de aquí. Volvemos a tocar aquí y decimos que esto es el ancho. El parámetro siempre es de tipo, no es un parámetro compartido, es un parámetro de familia. Parámetro compartido es cuando el parámetro, digamos, que existiera en esta familia y yo hiciera una silla y era que la silla se van a colocar a partir del borde de esto 5 centímetros, entonces eso sería un parámetro compartido. Y le decimos aceptar. Entonces ya tenemos dos parámetros puestos. Una igualdad que es igual al ancho y una igualdad que es igual al largo. Entonces, si yo quisiera ver que esto está funcionando, tengo que comprobar siempre los parámetros. Entonces, aquí tenemos las barras que siempre ustedes han visto de propiedades y aquí están las propiedades de los tipos de familia. Esto es un tipo de familia. Le doy clic aquí y me sale este cuadro donde me dice que el ancho es igual a 1,12, que es este de aquí, que es lo que está ahora mismo, y el largo es 2,74. Entonces yo quiero saber si esos parámetros están funcionando. Yo quiero una mesa que tenga 90 centímetros y 1,40. Entonces le pongo aquí ancho 0,90, así como dice cuando cambian las ventanas y puertas, y largo 1,40. Entonces ya yo aquí estoy cambiando el parámetro de ancho y el parámetro de largo por medio de esta tabla. Y le decimos aquí aplicar, y esto de aquí, apenas apliquemos esto inmediatamente cambia. Le digo aplicar y enseguida nos puso que estos planos, entre ellos están a 90 centímetros y este plano de aquí está puesto a 1,40. Entonces, con esto nos basamos para poder construir la mesa. Si nosotros logramos que la mesa, el límite del el borde de las mesas coincidan con estos planos y que los bordes se muevan con estos planos, estamos parametrizando un elemento que sería la superficie de la mesa. Entonces, para hacer superficie, nosotros habíamos explorado ya en crear, ¿no así?, lo que era una extrusión. Una extrusión no es más que un plano, que es una superficie, es una sección de líneas que están cerradas. Entonces, si yo digo aquí plano y cojo esto, voy a hacer que este sea el plano de la mesa que estamos trabajando, que es una extrusión. La extrusión siempre viene definida el inicio de extrusión y el final de la extrusión, ¿no es así? Que viene definida siempre. El inicio es 0, o sea que es la planta, el nivel más bajo, y 25. No vamos a meternos con eso porque yo quiero que la extrusión corresponda a una altura de la mesa. Entonces, cuando tenemos esto, lo que vamos a hacer es que si ya yo sé que esto se mueve como un parámetro, yo puedo decirle que esta línea se mueva también con esta línea, que no quede aquí separada. Entonces, para hacer eso, acuérdense de alineación. Yo digo alinear a esta línea, o sea, a este parámetro, el borde de la mesa esta de aquí.
Cuando ponemos el borde, él quiere decir que la medida de la mesa de aquí a aquí es X. Pero si yo cambio el parámetro, esto no va a cambiar. No es así. Fíjense que no solamente es alinearla, sino que terminamos ya. Y le digo ahora que voy a cambiar el parámetro y voy a poner la mesa de 1.20 por 1.20. Entonces digo aquí parámetro. Voy a poner 1.60 por 1.60. Bueno, en este caso se vino armada, pero en muchos casos, cuando yo alineo y tengo alineaciones múltiples, no se va a venir. Yo lo que quería era ver si se podía ir, ya en este caso, esta extrusión no se vino, pero lo más recomendable para no tener vainas desagradables, es decir, alineación de esta con esta línea, porque si hubiera habido otra línea que se alineara también, de pronto no, y le ponemos candado. Alinear a esta línea siempre al plano, esta línea y candado. Entonces así nos garantiza que si hay algo que está malo, él inmediatamente nos va a decir que el parámetro no se cumple y que lo va a modificar. Entonces le decimos terminar y tenemos la mesa. Voy a quitar esta igualdad, la vamos a pasar para arriba. Vamos a verla que la mesa, colores coherentes, se ve, la mesa es esto. Ahora voy a cambiar la mesa y la voy a poner de 2 metros por 1 metro. Entonces le digo aquí cambiar. El ancho es 1.40 y el largo es 2 metros. Inmediatamente la mesa cambió, ¿no? O sea que ya nosotros podemos trabajar con una superficie de mesa que es de 1.40 por 2 metros y vamos a la fija. Pero ahora nos interesa es saber cómo trabajamos el alto de esta mesa. Entonces nos vamos alzado, derecha frontal, el frontal si ustedes quieren, lo que ustedes quieran. Y tenemos que esto es la mesa está sobre el suelo. Entonces voy a crear una línea, o sea, un plano de referencia a cualquier altura. Y ese plano de referencia le ponemos una medida y le decimos que eso va a ser un parámetro que es la altura de la mesa. Que además de esa mesa, yo quiero controlar cuál es el espesor de la superficie. Entonces, crear un plano de referencia. Tenemos esto. Este parámetro ya está a una altura de 1.11. Entonces, yo puedo hacer que un parámetro que a esta altura dependa, el espesor, pues, dependa de la altura de la mesa. Entonces, si yo digo que aquí tiene 22, a mí no me importa cuánto tenga, pero yo lo toco y le digo que esa medida siempre se va a mover espesor superficie. Entonces, que si yo cambio esto, no así, esta línea también se va a cambiar. Entonces, ahora bien, toco esto, porque esto está definido, uno lo tiene que definir cuando hace una extrusión, porque si no, no la puede hacer, pero yo puedo cambiarla. Entonces la toco y le digo que voy a alinear la superficie de la mesa con la línea de altura, ¿no? Así. Y le pongo candado.
que al espesor este de aquí lo voy a alinear con el espesor de la extrusión que hicimos y le doy candado. Entonces fíjense que la altura es 1 con 1. Si yo dejo la superficie igual en 22 y cambio la altura a 90, esto igualtico se va a bajar completico a 90. Entonces le decimos aquí. Ya tenemos otro parámetro, altura 1.11. Le voy a poner punto 90. Aplicar, aceptar. Y fíjense que la mesa altura 90 se vino y el espesor se conservó igual. Igualmente puedo cambiar el espesor. Digo que el espesor de la superficie es 0.07. Le digo aplicar y ahí me cambia el espesor, pero la altura sigue igual, ¿no? Así. Entonces ya tenemos que nuestra mesa está trabajando como nosotros queremos. Nos vamos otra vez a plano de planta. Nivel de referencia. Cuando estén trabajando en esto es preferible trabajar en estructura alambre. Entonces, voy a hacer ahora las patas de la mesa, pero yo no quiero que las patas de la mesa coincidan con la superficie, sino que queden un poquito más adentro. Entonces voy a hacer unos planos de controles, crear un plano de referencia. Y vamos a decir, siempre entre parámetros, ¿eh? Que esta línea, de aquí a aquí, tiene un espesor de 15. Y que esta línea la voy a parametrizar y le voy a decir que esa línea es el borde. Bueno, separación del borde. Del borde del soporte. A veces es preferible escribir todo esto porque que vaya a ver, ¿sabe? Entonces ya yo tengo que esto aquí lo convertí en un parámetro. Entonces hay parámetros compartidos con exteriores y hay parámetros compartidos con el mismo dibujo. Este es, como yo quiero que todos los soportes sean de 15, yo puedo compartir este parámetro con todo esto de aquí. Entonces si yo digo que de aquí a aquí hay 8, ¿no? Así. Pero yo quiero que esto sea un parámetro compartido. Entonces buscamos aquí donde dice ninguno, hacemos un clic y tenemos todos los parámetros que hemos ido creando. Entonces yo le digo que ese parámetro va a ser igual a separación del borde. Inmediatamente él me lo pone como 15, ¿no? Así. Si voy y hago lo mismo con estos dos de aquí. Toco. Separación del borde. O sea que cada vez que yo haga esto, estos parámetros se van a modificar. Vamos a hacer que la mesa sea ahora es decir, cada vez que ustedes hagan un parámetro, comparen enseguida. Comparen, porque si no, se puede perder el trabajo. Entonces decimos aquí, voy a decir que esto no es 1.40, sino que es 0.90 y que el largo es 1.60.
aplicar y aceptar, inmediatamente nos damos cuenta que los parámetros estos están funcionando. Vamos a hacer otra prueba con los parámetros estos para ver si todos se están desplazando igual. Separación del borde de ese punto 15, le voy a poner que es 0.05. Entonces, estas cuatro líneas, estas van a modificarse perfectamente. Aquí están las cuatro líneas totalmente modificadas. Entonces, ahora tenemos aquí que las patas de la mesa, estas caras tienen que coincidir con esta línea y con esta línea, y esto sería la cara de la mesa. Lo mismo con esto. Le digo, crear, así, extrusión, y voy a crear una figura cualquiera. Le voy a decir que esta figura, que yo quiero que las patas de la mesa sean cuadradas, le digo que esta línea coincida con esta línea y sea una extrusión. Que esta línea con esta sea igual. Y que esto sea un parámetro. De aquí no tengo por qué tener muro. Que esta línea, este parámetro, a una distancia que es esta, sea un parámetro de espesor, o sea, ancho alto, ancho y profundidad, ancho del soporte. Decimos aceptar, y aquí está que este es el ancho del soporte. Y ponemos aquí otra medida. Acuérdense siempre que cuando vayan a coger esto, lo cojan siempre con la línea de referencia. Ancho del soporte también. Entonces fíjense que esto se volvió un cuadrado. Entonces ya tenemos esto de aquí. Nos vamos a la vista frontal. Le decimos que vamos a terminar nuestro dibujo. ¿Y qué pasa? Que este dibujo es la pata de la mesa. Yo le digo que voy a alinearlo porque ya tiene que llegar hasta abajo y que va a ser alineado. Como este puede tener que no está alineado, yo le voy a decir que este me lo alinee. Lo subo un poquitico y lo alineo. Le digo alinear y candado. Ahora voy a comprobar si la pata sube o baja con la mesa, ¿no? Así. Entonces le voy a decir parámetro, altura, va a ser 0.40 y el ancho del soporte 0.12. Vamos a cambiar los dos parámetros inmediatamente, 0.12. Entonces, esto debe cambiar casi a la mitad y esto debe bajar por aquí. Aplicar y ahí está. Esto cambió y esto cambió. Aceptar. Y ahora sí podemos seguir con los demás. Nivel de referencia. Entonces es preferible coger así, editar extrusión. Si yo quiero hacer los cuatro iguales, le digo copiar. Copiar. Esto ya está parametrizado, ¿no? Así. Le decimos
a esta, a esta. Ya ustedes saben qué es lo que estoy haciendo. El ancho del soporte se pone aquí. Entonces pueden tener que andar. Entonces ya tenemos todos 4 terminados, le decimos terminar. Y en una vista 3D tenemos que los 4 están a la misma altura, ¿no es así? Todos 4 están a la misma altura. Entonces, pero este estaba parametrizado. Estos 3 que copiamos no sabemos si está parametrizado. Si cuando yo mueva la mesa se van a mover ellos. Entonces le voy a decir que voy a cambiar la altura. La voy a poner la altura en 90. Ah, no, si está parametrizado porque hicimos fue por edición. Copiamos este que estaba en edición, lo habíamos hecho y lo copiamos. Lo que no tenía era esta la línea de aquí. Ahora yo puedo cambiar la mesa y ponerle que es .07, ¿no? Así. Aplicar y todas las 4 mesas aparecen igual. Aceptar y tenemos que las 4 mesas le voy a poner que es de una vez un color. Cambiar el nombre. Madera de mesa, para que no se le confunda con cualquier otro material cuando la importen, ¿no? Así. Y en biblioteca de aspecto vamos a coger madera, caoba. Si lo venimos realista, bueno, esto es por el sol. Si la volteamos, estaba oscura en la cara contraria del sol. Ya tenemos que esta mesa tiene los colores. Y esta de aquí le ponemos material de la mesa. Está listo. La mesa no es así. Nivel de referencia. Yo quiero que esta mesa tenga un vidrio aquí. Entonces voy a crear unos parámetros para que el vidrio sea con
la mesa, ¿no? Así. Y vamos a crear un plano de referencia. Que nos van a determinar cuál es el espesor del vidrio. Pero yo quiero que esta distancia de aquí a aquí sea un parámetro, pero que nunca esto se vaya a tocar con esto. Entonces voy a crear un parámetro especial. Este es un parámetro. Y le voy a decir que ese parámetro es separación del vidrio. Y le digo aceptar, ¿no? Así. Dice que es 18. Entonces nos vamos aquí en parámetro. Y tenemos aquí que separación del vidrio no puede ser 18, sino que sea una fórmula que sea igual al doble del ancho del soporte, ¿no? Así. Si el soporte tiene 7, la separación del vidrio es igual al ancho. Tiene que ponerlo igualitico. Ancho del soporte por 2. Hay una cadena cerrada. Perdón, es que estaba aquí ancho del editor, espesor de superficie, separación del vidrio igual ancho del soporte y aceptar. Entonces bien, separación del vidrio inmediatamente es igual a 14. Ya esto es un parámetro, ya esto me va a garantizar que no es igual a esto. Entonces yo le puedo poner que es 2 veces esto para poderlo manipular. Entonces aquí también le voy a poner lo mismo. Entonces es otra forma de trabajar. Le digo que esto es, ya no tengo que separación del vidrio. Él inmediatamente me pone que es 14. Entonces ahora vamos a poner que la mesa sea más pequeña. Tenemos que la mesa de 70 por 1,40.
Están perfectamente aquí. El vidrio está funcionando perfectamente. Les voy a colocar el vidrio aquí ahora sabiendo de que ya cuando yo haga esta mesa voy a tener esto de aquí. Entonces le digo crear una extrusión. Y que esto de aquí alinearlo. Materiales vamos a poner enseguida. Que es vidrio. Y aceptar. Si nos vamos a la vista frontal, el vidrio quedó aquí afuera, no así. Entonces el vidrio tiene que ir con la superficie. Entonces le digo alinear esto de aquí, esto de aquí. Y digo que este vidrio no puede ir, sino que el vidrio tiene que ir, y después tendríamos que hacer una pestaña aquí para que el vidrio no se vaya para el fondo, ¿no es así? Entonces decimos que ya tenemos el vidrio, que el vidrio sea de 2 centímetros, que es exagerado. Le digo que de aquí a aquí hay 2 centímetros y esa distancia la voy a encadenar. Entonces esto siempre será igual a 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Nunca será menor. Pero vamos a ver. Uy, aquí nos faltó algo. Un momentico. Nivel de referencia. Esto. Editar extrusión. Tenemos que hacer el hueco. ¿Qué? No la dejes salir. Bueno, ya sé. Le vamos a hacer el hueco a la mesa. Que es lo primero que hemos debido hacer. Entonces, si ya yo miro esto y lo miro en realista, vamos a tener esto y vamos a tener el vidrio aquí. Vista 1. Vamos a hacer una mesa ahora de 40, de 60 por 60. Una mesa que sea altura .40. Una mesita de noche de 70 por 70. Entonces aquí hay algo que no está funcionando. Frontal. Decimos, debe ser que esto es que no le puse el candado a esta vaina. Digo, alinear con esto de aquí, candado. Porque el 2 funciona. Ese no. Cambiar la altura. Ahí ya está funcionando perfectamente otra vez. Es decir, si uno no pone un parámetro, y yo puse que el vidrio estaba ahí, pero no lo parametricé, el vidrio no me va a cambiar. O va a poner de 30 centímetros. Carajo. .45. ¿Estás en clase aquí? Y que aquí, en vez de estar dando la clase yo, la clase la está dando el perro. Aplicar y aceptar.
Aquí está y todo está funcionando perfectamente. ¿Qué nos falta ahora? Coger y poner un reborde, ya sea de madera o de lo que sea, para aguantar el vidrio este de aquí, así. Entonces ahí podemos hacer nivel de referencia. Le voy a decir que esto es estructura alámbrica y que voy a hacer un reborde. Entonces el reborde, como es más difícil hacerlo, lo voy a hacer para que ustedes puedan que podemos combinar todas las opciones. Crear un barrido, ¿no así? Boceto del camino. Y el camino se tiene que mover con esta línea. Es decir, si yo modifico el ancho y el alto, esto se debe mover. Entonces lo tengo que alinear aquí. Alinear candado, ¿no? Así. Alinear candado. Es decir, si ustedes hacen este ejercicio de tanto poner candado, lo memorizan. Entonces ahora sí voy a hacer el reborde de la mesa esa, porque si no el vidrio se iría hacia abajo. Entonces le digo que este reborde ya lo terminé, que tengo que trabajar con el plano frontal o el plano posterior. Y que voy a editar el perfil. Voy a trabajar con el plano frontal. Acuérdense que el reborde está aquí abajo, yo lo tengo que hacer aquí arriba. Entonces yo voy a decirle que mi reborde va a ser un rectángulo, donde este rectángulo de aquí se va a alinear con esto y va a ser, o sea que siempre va a seguir esto de aquí. Esto me va a seguir el espesor del vidrio. Entonces lo alineo y reborde. Y este me va a seguir el espesor de la tabla de abajo y por reborde, ¿no? Así. Y que esta distancia, si la voy a poner fija, que aunque yo modifique el punto 03, vamos a ponerle que es punto 03 y le ponemos candado. Y que ese reborde, el material es madera. Terminar y fíjense que el reborde lo hizo completo. Vista 1. A ver qué pasa. Por abajo se ve bien. Es el reflejo del vidrio que la hace blanca. Bueno, entonces probamos ahora. Altura, una mesa de comedor normal, punto 75 de altura. No puede tener más de 75 porque si no después se le cansan los brazos a ustedes. El ancho, 1.10 y el largo que sea una persona 1.40. Es decir, el vidrio como que le traspasa el color a la pata. Pues mire, esa pata se ve color del vidrio. Yo la pongo aquí y está bien, y la otra se ve. Ya eso es efecto de... Y estas patas, ya, esto ya yo tengo la mesa. Entonces, ahora yo quiero decir que cuando ustedes traigan esa mesa, ustedes puedan controlar cuáles son las mesas que están creando. Entonces, decimos aquí otra vez en este tipo de aquí,
decimos nombre del tipo, entonces lo creamos. Le vamos a decir que es una mesa. Vamos a crear una mesa de 90 por 90 por 90. Una mesa tipo bar, no, altura 80. Entonces digo, altura, bueno, 75, debe ser normal. El ancho, .80, ponemos aquí. Y el largo, .80. Y le decimos que a esto aplicar. Y aceptar, y aquí está la mesa modificada. Así, yo creo que el vidrio es el que está, no tiene color. Volvemos y decimos que voy a hacer una mesa ahora, tipo 2, sería 1.60 por 90 por 75, así. Altura 75, ancho 90. Y largo 1.60. Entonces vamos a decir que estas patas con una mesa ya más, el ancho del soporte sea de 12. Aplicar y aceptar. Este ancho está como muy líquido. Bueno, también por lo que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, uno de ustedes pueden cambiar el ancho, poner que esto es más 2 centímetros o más 3 centímetros en la fórmula. Yo puse que puede ser igual al ancho de las patas más 2 centímetros. Bueno, ahorita hacemos la prueba para que vean ustedes cómo se cambia. Y la tercera mesa, y si ustedes pueden hacer 10 tipos de mesa, es nuevo tipo, así. Tipo 3 de .80 por .80 por .40, que sea casi como una mesa de centro. Entonces altura va a ser .40, el ancho .80 y el largo .80. El ancho del soporte vamos a dejarlo así en 10, aplicar y aceptar. Pero esto queda con un cuadrito muy chiquitico, entonces vamos a tener que cambiar. Esta sería una mesa casi de centro. Entonces ya yo quiero cambiar. Cuando ustedes cojan y graben esto como mesas, ustedes pueden cambiarle todas las propiedades aquí. Si yo hago eso, yo no tengo que estar haciendo, sino lo mismo que hacen ustedes allá. Escogen aquí la de 1.60, 90 por 75. Tenemos esta mesa. Aplicar y enseguida ya se va a la mesa que creamos. Si rectificamos 90 por 90 por 75, podemos aplicar, la mesa cambia inmediatamente. Bueno, aquí ancho del soporte, separación del ancho del soporte. Vamos a ponerle más. Como estamos en metro, .02. Aplicar y aceptar. Entonces ya aquí tenemos algo que es más lógico, ¿no? Así. Entonces miramos la de 40, 90, 90 por 80 por 80 por 4. Aplicar, aceptar y ya no nos sale ese cuadrito tan pequeño. Y si reducimos las patas
porque uno las puede reducir aquí, ancho del soporte, separación del vidrio, punto de separación de la hoja, lo van a decir que sea a 1 centímetro nada más, o a medio centímetro. Aplicar, aceptar, y ya cambia totalmente la mesa. Entonces, ya ustedes tienen estos 3 tipos, vamos a ver qué es lo que pasa con el vidrio este de aquí. Es decir, en este caso es preferible cambiarle el nombre. Vidrio de la mesa. O sea, del componente, porque si ustedes usan vidrio en otra y el vidrio de la otra tiene asociado, entonces empiezan a haber conflictos con... Y ahora se ve diferente el vidrio azul. Probamos otra vez los 3 tipos de mesa. Bueno, señores, entonces, a ustedes, fíjense que allá yo cambié la separación de las tablas. Aquí están más separadas, pero como no es una variable que depende de la otra, aquí los vidrios cambiaron. Yo hubiera puesto que la separación de las tablas era esto, con 1 centímetro, va a cambiar todas igual, pero cada uno de estos conserva su variable en cada vaina que ustedes la pongan. Entonces a ustedes les toca hacer esta misma mesa y mandármela como familia, así, igualitica, así, igual como familia. Va a ser el trabajo de hoy. En la próxima vamos a seguir cómo hacen ustedes una puerta o cómo hacen una reja de una casa así, lo que más necesita un, digamos, este tipo de mesa para cualquier proyecto, ustedes les sirve el tipo de mesa para, si van a hacer una mesa de comedor, una mesa de noche para la cama, una mesa para la sala, es decir, lo que ustedes quieran, tienen un restaurante y tienen que hacer 20 mesas, ya saben que el restaurante las mesas más o menos son de 70 por 70 y 75 de altura, es decir, ya tienen un elemento de las mesas. Se pasan el chat, pasan lista y Disculpe. digamos de todos los trabajos que ya empecé a calificar y medio estaba comparándolo de ustedes, el trabajo 8 y el trabajo 6 nada más me han entregado 6 alumnos de todos los que tenemos. O sea que pilas con eso porque ya ahorita tengo que empezar a pasar notas del segundo parcial. Profe, ¿y no ha subido como el link o el espacio en Sirvi para montar el último taller del parque? ¿Qué pasó? O sea, No, que no ha abierto un espacio para subir el parque. pero es que ahí está. No, profe, no lo ha montado. Ah, No lo ha habilitado. bueno, pues entonces lo voy a reeditar de una vez ahora mismo, que no tenga problema. Voy a ver si Bueno, profe, que tenga un buen día. no lo oigo.
Grupo 3, es que lo que pasa es que ese grupo 3 ustedes tienen problemas desde un principio. Entonces te dicen el taller 8, está el taller 8A, que era la piscina, y ahora el taller 8B, que es todo el parque completo, ¿no? Así. Sí, profesor. Entonces le voy a decir agregar una actividad, una tarea. Le voy a poner taller 8C, parque final, edificio final. Parque de la vaina, era el edificio final. Ustedes tenían que hacer el parque ese que hicimos en el pedazo de atrás del parque. Edificio final, parque, ok. Y hoy bueno, ahora sí están al día. Tienen el taller 8A y el taller de componentes. Entonces, guardar el chat y nos vemos el otro viernes. Listo, profe. Bueno, hasta luego.